honest, gentle reader, we have been apart for far too long. Bridgerton has returned. I cannot live at home any longer. I must take a husband. The hit Netflix drama has more racy romance, now focused on third Bridgerton son Colin and his blossoming relationship with Penelope Featherington. Since when are you worried about Penelope? Stars Nicola Coughlan and Luke Newton leaned on each other to become the show's new leads. I mean, we're really good at communicating. Like, we're constantly discussing what's next, and we text one another all the time. Yeah. We'll talk about storylines, things we're nervous about, things we're excited about, and just being good teammates is was the most important thing to us, really. Fans can expect more flashy costumes and hairstyles, including the dramatic sideburns Newton was sad to leave behind. It was a really sad day. I think I did it on the felt last quite day of emotional set. when you got rid of them. Yeah, because it became, and you know, even in my day-to-day life, I mean, it's kind of strange. It's something that hasn't really come back around yet, but having these like prominent sideburns going to get a coffee on a Saturday morning in like my casual wear, drew a lot of attention. So, but I do miss them. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump acordaron realizar 2 debates el 27 de junio en el canal CNN y el 10 de septiembre en ABC News. Los primeros enfrentamientos cara a cara sobre un escenario entre el mandatario y su predecesor en más de 3 años. El acuerdo, alcanzado en una serie de publicaciones en las redes sociales el miércoles, empezó con Biden desafiando a Trump a debatir, con la condición de que los acuerdos pasaran por alto a la Comisión de Debates Presidenciales, la organización que ha gestionado los debates desde 1988. Donald Trump perdió 2 debates contra mí en 2020. Desde entonces no se ha presentado a debatir. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo otra vez. El 27 de junio sería el debate presidencial más tempranero en la historia moderna. La campaña de Biden definió el modelo de la comisión demasiado anticuado y necesario, además de tener lugar después de que mucha gente haya ya votado anticipadamente. Trump respondió rápidamente a la invitación de Biden en Truth, anunciando que tendrá también lugar un tercer debate el 2 de octubre en Fox News. La campaña de Biden aún no aceptó esta nueva invitación. Recomiendo encarecidamente más de 2 debates y, para mejorar la emoción, un lugar muy grande, aunque supuestamente Biden tiene miedo a las multitudes, y eso es solo porque no las entiende. Las 2 campañas no quieren que participe Robert Kennedy Jr. y otros candidatos independientes a los debates. Además, la campaña del demócrata quiere que no haya una audiencia y que los micrófonos se corten automáticamente cuando transcurra el tiempo límite de un orador. Esto recordando todas las interrupciones durante el primer debate en 2020 en Ohio. Tanto Trump como Biden, según sus campañas, creen firmemente que si el pueblo estadounidense observará a su oponente en un escenario de debate, será menos probable que vote por él. Según analistas, Biden está dispuesto ahora a tomar algunos riesgos calculados para revertir su suerte en una carrera en la que la mayoría de las encuestas en los estados clave muestran que el presidente está detrás de Trump, mientras que el exmandatario buscará que una confrontación televisada refuerce su mensaje de que Biden es demasiado débil para ejercer la presidencia 4 años más. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. La lluvia dio una pausa en Porto Alegre, pero el nivel del lago Guaíba no para de subir y la tendencia es que aumente aún más. A raíz del agua y de los vientos, barrios enteros tendrán que ser evacuados. En otras ciudades de Rio Grande do Sul también la situación es crítica. Desde el helicóptero de la Policía Rodoviaria Federal se puede ver cómo municipalidades como Canoas están. En el sur de la capital del estado, la fuerza del agua fue abrumadora. Los fuertes vientos llegaron a formar olas. Siendo consciente del peligro, el mensajero Giovanni Oliveira volvió para rescatar a 9 gatos y un perro en el barrio Lamí y se salvó por poco. Él dijo que en cierto momento creía que no sería posible salir porque las olas estaban casi derribando su casa, pero afortunadamente lo logró. Mas graças a Deus eu consegui sair. A otros habitantes les tocó abandonar sus animales. Es difícil saber dónde se ubicaba el lago y las calles.
El comerciante Vanderlei Faria dijo que vive en este lugar desde hace casi 40 años y nunca se había inundado. La preocupación ahora es reparar la puerta para así evitar invasiones. En el centro de Porto Alegre, el nivel del lago Guaíba poco a poco va bajando, gracias también al arreglo de aparatos de drenaje. Según el alcalde Sebastião Melo, la ciudad tenía 23 bombas, solo 4 estaban funcionando y ahora ya son 8. Donde el agua ya disminuyó, se puede ver ahora mucha basura y peces muertos. La pedagoga Adriana Maciel fue rescatada hace casi 2 semanas. Intentó acercarse al edificio donde vive, pero el agua aún domina los primeros pisos. Ella sostuvo que tiene que volver, pero nadie puede acceder, está todo bloqueado. Totalmente interditado. Cerca de ahí encontramos a Cecilia Hoff. Pese a la catástrofe ambiental y la temperatura de 10 grados, decidió disfrutar el sol para jugar con su hijo. Cada passa a voltar a sua. La economista deseó que todos puedan regresar a sus casas y a sus labores. Y que por fin la alegría vuelva a Porto Alegre, una ciudad feliz hasta en su nombre. Desde Brasil, Dan Sister para Tele Aruba.